buenas tardes a todos, les saludo, les bendigo. Es un placer para mí compartir una nueva escuela de oración desde aquí, desde Argentina, para todos los hermanos ahí en Kingdom Center, en Estados Unidos, pero también simultáneamente esta escuela será enviada a España también, a Orihuela, en Alicante. Así que aprovechamos bien el tiempo para que cada una de las escuelas, ellos ya van por la tercera, esta es la octava, y bueno, cada semana poder hacer una entrega más de la escuela de gobierno espiritual, bueno, en este caso la escuela de oración. Hoy quisiera ponerme un poco más profundo, si ustedes me lo permiten, porque hemos estado hablando en esta escuela de oración de la oración personal. Hemos tratado de encontrar el orden que debemos tener en la oración que hacemos personalmente, saber cómo nos dirigimos a Dios, aunque parezca, en algunos casos, algunas cuestiones parezcan algo básicas o fundamentales, pero creo que hace a la conciencia. Y yo quiero explicarle esto antes de poder entrar al tema de la intercesión hoy. Cuando yo me refiero, por ejemplo, a no involucrar los sentimientos como la base de nuestra oración, es decir, no conmover a Dios con mi alma, no significa que no pueda de verdad estar afligido, estar apenado, emocionado y expresar mis sentimientos. Eso no está mal. De hecho, les mencioné que Jesús lo hizo. Hebreos 5 dice que en los días de su carne rogaba al Padre con ruegos, lágrimas, súplicas. Y también lo vemos en el Getsemaní, por ejemplo, ¿no es cierto? Donde él plantea que su alma está turbada hasta la muerte y orando al Padre con desesperación. Yo no me refiero a eso cuando hablo de no involucrar los sentimientos como algo que pueda manipular a Dios a través de los sentimientos del alma y lograr un resultado, o que Dios me escuche o convencer a Dios. Me refiero a cuando hay cierto dejo de hipocresía. A Dios no se le puede actuar nada, ¿sí? Entonces a veces uno ve personas orando en una expresión así como si fuera de desesperación, qué sé yo, pero vos te das cuenta que no, que es hueco, es decir, vale todo en la oración, siempre y cuando sea desde lo profundo del corazón y con toda sinceridad. Dios lo escucha, Dios lo sabe. Lo que digo es que las lágrimas de cocodrilo, como se le dice aquí, no funcionan. O como esos niños que gritan y gritan y la mamá los tiene que escuchar, pero no le tienen lágrimas, ¿no? O sea, no están llorando con lágrimas, están gritando, están manipulando una situación para ser oídos. Y nosotros no debemos procurar eso con Dios. Cuando yo hablo del orden de la oración, respecto de orar al Padre en el nombre de Jesús, por la luz y el poder del Espíritu, eso no significa que cuando nosotros estemos orando, en algún momento usted no le diga, oh Jesús, sí Señor, oh Padre, oh Espíritu Santo, en algún momento o sea, no, Dios es el mismo, el Dios triuno, como se le dice, esa es la palabra correcta, el Dios triuno, viene justamente, esa palabra viene del latín tri, que significa tres, y uno que significa precisamente eso, porque nuestro Dios es uno en tres personas, pero es uno y el mismo. Ahora, las funciones del desarrollo y el propósito de Dios para con nuestra vida ha sido diferente. El Padre envió al Hijo, el Hijo tomó carne, el Hijo murió en la cruz, el Espíritu Santo vino en lugar de él, él dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, cuando yo me voy vendrá el Espíritu. Ahora, cuando viene el Espíritu, viene Cristo, porque es el Espíritu de Cristo. Cuando lo viste a Cristo, lo viste al Padre, porque el Padre y Cristo son uno. Y cuando recibís el Espíritu, lo recibís a Cristo, y Cristo está en nuestros corazones porque está acá, y está a su vez a la diestra del Padre, porque ahí es donde se sentó, ¿no? Entonces, son funciones, es uno, es el mismo. De hecho, cuando Él mandó a bautizar, dijo que nos bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo, en el nombre, no en los nombres, en el nombre. ¿Por qué? Porque el nombre es uno solo, ¿sí? Él es Dios, es uno solo. La idea no es entrar a explicar qué es la Trinidad o qué es el Dios triuno, con toda profundidad, porque es un tema bastante complejo. La mente humana bastante limitada le cuesta comprender, de hecho esas palabras no están en la Biblia si se quiere, pero sí es el fundamento de nuestra fe.
que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que los tres son uno, pero son las tres personas. Tampoco la Biblia habla de un orden de las tres personas. Cuando dice bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se le llama al Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad. Eso no está en la Biblia, no habla de tercera, ni de primera, ni de segunda. Eh, Se nombra ahí en ese orden, pero nada más, ¿sí? No hay un orden de rango. Dios es uno, ¿eh? Es su espíritu, es su hijo, que es su esencia, es él mismo encarnado, es Dios, es Dios. Entonces cuando oramos, oramos a Dios. Entonces no hay problema si en algún momento, yo cuando planteo el orden, lo planteo por una cuestión de conciencia. A ver, ¿a qué me refiero con las conciencias? Yo creo que las palabras no son inocentes. Las palabras determinan un grado de conciencia y la conciencia manifiesta nuestra revelación. Y le voy a explicar por qué. La conciencia proviene de nuestra alma, pero la luz que obtiene el alma a través de los velos espirituales que se corren y que permiten que Dios nos muestre y nos revele por su Espíritu Santo, en ocasiones, si no las expresamos bien, tenemos un problema de conciencia. La conciencia funciona poniendo ciertos límites al hombre o llevando al hombre en cierta medida a una determinada acción, cuando en realidad lo que está expresando es otra cosa. Por ejemplo, una persona puede decir que es libre para hacer determinada cosa, pero si no es libre en su conciencia o cuando lo hace piensa que está pecando, entonces no es libre, está pecando. ¿Me explico? Porque su grado de revelación, vamos a suponer, si yo creyera que tomar una copa de vino es pecado, pero bueno, Carlos me dice, no, no es pecado, no es pecado, no hay problema, Osvaldo, ¿te parece? No es pecado, me explica, digo, está bien, pero cuando yo la tomo siento culpa, estoy pecando, porque en mi conciencia yo todavía no he sido liberado, ¿sí? Yo entiendo, estoy de acuerdo, no hay ningún problema. Sé que el problema es no tener algo bajo gobierno, sé que el problema es el abuso, es el exceso, todo me es lícito, no todo me conviene. Yo recuerdo en una ocasión fui a comer con un pastor y él tenía la enseñanza del libro de los Hechos respecto de no comer ahogado, ¿no? Entonces él me decía que había ido a comer o no comer con sangre. Justamente estábamos en una parrilla donde habían servido una especie de chorizo, morcilla se le llama aquí, que está hecho con sangre. Entonces él dice, no, yo no puedo comer eso porque está hecho con sangre. Igual que cuando matan a un pollo ahogándolo, yo no lo puedo comer. Entonces, bueno, salió el tema, lo hablamos. Todos los pastores que estábamos, porque hay un grupo de pastores, todos le tratamos de explicar, todos comíamos con libertad, todos menos él. Él no tenía libertad para esto, ni para el otro, ni para lo otro. O sea, dice, está bien, yo los entiendo, yo les creo, pero no, yo no lo voy a hacer, ¿no? Y está perfecto. O sea, el que coma no juzgue al que no coma. ¿Me explico? El que cree que es libre para algo no juzga al otro y el otro no tendría que juzgar al que se considera libre, porque es un grado de conciencia generado por un entendimiento y una revelación. No estamos hablando de la salvación, no estoy hablando de una doctrina fundamental, estoy hablando de doctrinas periféricas, de cosas que podemos no tener un acuerdo y bueno, si fuiste improntado con eso, esa es tu idea, ¿no? Ahí estoy. Y hay veces que lo que sujeta a una persona a un determinado pensamiento son cadenas imaginarias. Pero no juzgo a nadie por eso, repito, no hay que juzgar, cada cual sabe hasta dónde le da su conciencia. ¿A qué me refiero con una cadena imaginaria? Bueno, si usted ha visto un elefante cuando lo atan de una pata, y se cría siempre atado de una pata en los circos, el día que le sacan la cadena el elefante no se va a ningún lado, se mueve en su lugar, porque en su conciencia tiene la cadena ahí, ¿no? De hecho, habían hecho un experimento parecido con un perro que le ponían una cadena de 2 o 3 metros y el alimento un poquitito más lejos. Entonces él tiraba y siempre chocaba con la que nunca podía comer, porque chocaba hasta ahí y de ese alimento no podía comer nunca. Un día le sacaron la cadena, le pusieron el alimento y él no hizo por ir a comerlo. Por una sencilla razón, sabía que venía el tirón y después que era libre, él estaba limitado. Ese era su lugar. ¿Por qué? Porque se acostumbró, ¿sí? Que no se puede. Bueno, listo, cuando nuestra conciencia se acostumbra a determinada cosa, no se puede. Bueno, este es un ejemplo de por qué las palabras no son inocentes,
porque de la abundancia del corazón habla la boca, y a veces una manera de pensar es determinada por una manera de hablar. Yo le diría que tendría que ser al revés. Nuestra manera de hablar tendría que ser determinada por nuestra manera de pensar. Pero como de la abundancia del corazón habla la boca, lo más recóndito de nuestro corazón no es lo que nosotros vemos, sino lo que nosotros escuchamos. A veces la gente nos tendría que decir, escúchate un poco lo que estás hablando, porque a veces después decimos que creemos una cosa, que pensamos una cosa, pero cuando hablamos, hablamos otra. Y el corazón es engañoso. Y yo puedo pensar que estoy bien, pero hay que escuchar que hablo. ¿Sí? Como pastor, he tenido que ministrar muchas veces a las personas, ¿no? Cuando yo recibo una persona en mi oficina, por ejemplo, para ministrarlo de un problema, bueno, lo saludo y le digo, sí, hermano, ¿qué te está pasando? Y lo escucho. ¿Eh? Es decir, lo voy a dejar hablar, todo lo que tenga que hablar, porque estoy viendo qué hay en su corazón, qué me dice, qué saca de lo que tiene adentro, cuál es su problema. No estoy escuchando solamente la situación, sino que estoy dejando que saque lo que hay en su corazón, porque es la única manera de darle un diagnóstico. Si no, una persona, yo he hablado con personas, por ejemplo, que te vienen a pedir un consejo, pero a la vez que te vienen a pedir el consejo te van tirando versículos, y yo sé lo que Dios quiere, y yo sé que esto. Ellos tienen toda la teoría, porque saben la Biblia, pero no saben qué hacer. ¿Eh? Entonces mezclan, te están contando lo que les pasa, pero por otro lado te están tirando versículos, y ahí es donde te das cuenta que hay un conflicto ahí. ¿Me explico? Porque saben, pero que en realidad tienen otro sentimiento. Es como la persona que está temeroso, está asustado, y te dice, no, 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 pero yo sé que no tengo que tener temor, porque Dios es mi fortaleza, Él es mi escudo, mi protector. O sea, el tipo te sabe todo, pero tiene miedo. Entonces cuando vos lo dejás hablar, te das cuenta de su miedo, te das cuenta de su duda, te das cuenta de su temor, te das cuenta de su realidad, pero eso sí, como te tira versículos, parece que te planteara que está seguro, pero en realidad solo hay que escuchar, hay que saber escuchar, y la verdad va a salir mezclada con todo eso. La verdad es que tiene temor. ¿Sí? Entonces, las palabras que se dicen ante el Señor es la verdad de lo que hay en el corazón. Cuando hay desorden en el corazón. Cuando hay falta de entendimiento, usted ya sabe lo que tiene, confusión. Entonces, las oraciones revelan mucho de nosotros. Las oraciones revelan si soy un egocéntrico, si solo oro para mí, si tengo intereses que no tienen que ver con el propósito, si estoy tratando de manipular a Dios, aunque nadie va a reconocer eso, pero a veces lo hacemos, yo lo he visto. Es decir, cuando tratamos de convencerlo que haga algo que por otro lado yo sé que no es lo que Dios quiere para mí, pero es como si tratara de convencerlo. Justamente hoy veía en un libro, en la parte de atrás, en la tapa, veía un comentario de lo que contenía el libro, y decía, el poder de las oraciones que por su persistencia pueden convencer a Dios y aún hacerlo cambiar de opinión. A ver, hermano, no me acuerdo si lo leía ese libro, pero créame que no me voy a meter a leerlo otra vez, por una sencilla razón. Cambiar la idea de Dios es una mala decisión. ¿Sí? Dios no es alguien que hoy piensa una cosa y después que vos le hablás un poco y le explicás tu situación, dice, tenés razón, Rebollera. No la había visto, no, tenés razón, voy a cambiar de opinión. A ver, si Dios dijo no, no le convenza, porque seguramente que ese no es mucho más sabio que todos tus sí. ¿Sí? Entonces nunca es sabio convencer a Dios. Aunque alguien me diga a mí, sí, pero yo obtuve resultados. Sí, pero no tendría que haber obtenido resultados. Entonces, a veces tenemos ese tipo de oraciones persistentes, donde involucramos nuestro ser, nuestra alma, y tratamos de convencer. Entonces, prestemos atención, ¿sí? Nuestro orden en oración, nuestra conciencia en el Señor. Y le voy a explicar por qué la conciencia del Dios triuno es importante. Primero, porque nosotros tenemos una gran familiaridad con el Espíritu, porque Él permanece en todo tiempo con nosotros, y nos acostumbramos a veces de tal manera a su persona que no santificamos su nombre como deberíamos, y no santificamos ni exaltamos su persona como deberíamos. Él es santo y Él está, pero a veces en la vida diaria, en el trabajo, en las cosas, podemos estar haciendo, mirando, pensando y actuando como si no estuviera, porque nos acostumbramos a su presencia, y el acostumbramiento es malo. Entonces,
Lo segundo que nos ocurre es que nosotros sabemos hablar con Jesús porque no nos da el target para hablar con el Padre, como quisiéramos hablar. Y le voy a explicar por qué. Porque para nosotros, en nuestra conciencia, Jesús nos entiende. Jesús es hombre. Jesús sufrió. Varón experimentado en quebranto. O sea, a él lo traicionaron, lo engañaron, él fue el amigo de pecadores. O sea, toda la imagen que usted tenga de Jesús es buena. Convirtió el agua en vino, le dio de comer a los que tenían hambre, le dio vista a los ciegos, limpió a los leprosos, resucitó a los muertos, ayudó, nunca dijo que no, nunca pecó. Ya, bueno, es fácil hablar con Jesús. Ahora, no sé cuál es la imagen que usted tiene del Padre, pero si usted se va a la Escritura, o sea, al Padre nadie se acercó sin temor y sin temblor, ¿no? Es el Dios que dice que es Dios, es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. ¿No es cierto? Es al Dios que cuando Isaías se acercó, ay de mí que tengo labios inmundos, ¿no? Y el Señor dice, sí, tenés razón, carbones, y le quemó los labios. O sea, es el mismo Dios al que Nadab y Abiú se acercaron con fuego extraño y murieron. Era el mismo Dios del cual vemos los juicios, que vemos... Ahora sí, es un Dios de amor, nos ama, pero es un juez que envió a su Hijo para resolver el problema, a morir en la cruz, y lo vio morir y no lo bajó de la cruz. Y el hijo le dijo, Padre, si puedes, pasa de mí. Sí, puedo, pero no, a la cruz, hijo, porque esto hay que resolverlo. Es un Dios justo, es un Dios que es, a ver, no es un Dios que te dice, bueno, a ver, tenés que ir a la cruz, bueno, pero, yo los perdono a todos. No, porque Él es un Dios de justicia. ¿Ve? Y no se puede llegar a Él si no hubiera alguien en el medio. Si no podemos llegar a Él, así como, papá... A ver, nosotros le podemos decir, y esto es la gracia del Señor, por el Espíritu, Abba Padre, que significa papá o querido o papito si usted quiere, pero por la gracia del Señor que el Espíritu de Cristo nos habilita para eso, pero a nosotros nos quedamos muchas veces con Jesús porque aún desde chicos, si no éramos cristianos, por lo menos protestantes, lo conocíamos al Cristo en la cruz, ¿no? La gente va a una catedral y ora con un Jesús sufriente que está ahí todo lleno de sangre, sufriendo. Él me entiende, él sufre como yo. A él le duele como a mí. Él me conoce, él sabe, entonces le ponen adjetivos calificativos y todo y hablan con él porque con él es más fácil, porque es el hombre. Pero nos pasa algo así como le pasaba al pueblo hebreo, que no le costaba hablar con Moisés. Y si Moisés reflejaba mucho la gloria, le decía que se tape, ¿no? Tapate la cara, mucha gloria, mucha gloria. Tapate la cara. Entonces Moisés se ponía un velo y ellos hablaban tranquilos. Cuando Moisés se le desaparece, los tipos se quisieron hacer un becerro porque no querían hablar con Dios, ellos tenían miedo. ¿Quién se va a acercar al monte que humea? Nadie. ¿Quién quiere hablar con el Dios que tiene voz de trueno? Nadie. Moisés nomás. Ellos le dijeron a Moisés, mirá Moisés, habla vos con Dios, nosotros no. Todo lo que Dios te dice a vos, nosotros lo haremos. Ve un intermediario, un mediador, alguien que está en el medio. Y como Moisés no volvía, se hicieron un becerro porque ellos le oraban al becerro y el becerro supuestamente es el intermediario con Dios. Eso es lo que ellos plantearon. El becerro fue para reemplazar a Moisés, no para reemplazar a Dios. ¿Sí? Ahora, eso nos habla de la necesidad de un mediador, un problema de conciencia. Le tenían miedo a hablar a Dios, bueno, a ver por medio de quién le puedo hablar. Hoy la gente tiene esa conciencia incluso hasta con los que somos ministros, ¿no? Entonces yo te recibo gente, a veces me dice, pastor, ore por mí, a usted Dios lo escucha, ¿no? Y a vos no. Como si uno estuviera más cerca, como si uno tiene una familiaridad con Dios, como si fuera el sacerdocio del antiguo pacto, ¿no? La gente llegaba con un sacrificio al sacerdote, pero no se acercaba más que al atrio exterior. En el tabernáculo de Moisés, por ejemplo, pasaba lo mismo en el templo de Salomón. O sea, a ver, yo te traigo el sacrificio, pero manejate, ¿viste? Porque decirle a Dios que me perdone, derramar la sangre por mi familia, pero no se acercaban más de ahí. ¿Ve? Entonces, en nuestra conciencia, mucha gente se queda hablando con Jesús o se siente cómoda hablando con el Espíritu, pero Jesús dijo que Él era el camino al Padre y nadie llega al Padre si no es por mí. Y Él enseñó y dijo que oráramos al Padre en su nombre y que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, en su persona, posicionados en Él, entonces seríamos escuchados.
Ahora, escuche bien. Dice Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Acá vemos que hay un solo Dios, está bien, en tres personas, pero una parte, es decir, una de las personas, ¿quién murió por nosotros en la cruz? ¿El Espíritu Santo? No, Cristo murió en la cruz. Él es el mediador. Y fíjese qué maravilloso esto. Acá dice Jesucristo hombre. O sea, tengo que decirle que Jesucristo sigue siendo hombre. No solo fue un hombre cuando se encarnó. Acá dice que Él es el mediador y hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre. Ahora, ¿Él es Dios? Sí, Él es Dios. Y esa es la gran virtud. Cuando vos estás en el medio, vos tenés la naturaleza de Dios y tenés la naturaleza de los hombres, porque tengo que ver como uno las dos cosas. A ver, yo tengo hombres fuera y lejos de la comunión de Dios, y tengo un Dios que es divino y santo. ¿Yo qué necesito en el medio? Y en el medio necesito las dos naturalezas, como las tuvo Adán, ¿verdad? La vida espiritual y la vida terrenal. Gobierno la tierra en la comunión con Dios. ¿Cristo qué hizo? Bueno, cuando el pecado vino, esa comunión se cortó. El hombre quedó conectado con la tierra, pero se desconectó de Dios. Cristo vino a conectar nuevamente al hombre, pero para conectarlo, y lo sigue haciendo hasta nuestros días, nos conecta poniéndose en el medio. Porque el conectado con Dios es Él, solo que nos deja meternos en la vida de Él para tener acceso al Padre. Por lo tanto, se abrió un camino vivo y nuevo, que es lo abrió Él mismo. Al rasgarse su carne se rasgó el velo y tenemos un acceso al Padre. Él ofició, como dice el libro de Hebreos, como el sumo sacerdote, Él ofició como el sacrificio, Él se presentó al Padre, al tabernáculo perfecto, al tabernáculo celestial, abriendo un camino para que nosotros tengamos acceso. Ese camino es un camino de gracia, ¿sí? Es el camino de gracia. Acercaos con confianza al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. ¿Cómo me acerco? A través de Cristo. ¿Quién es el único mediador de los hombres? Jesucristo hombre. Ahora, si Él es el único mediador, ¿qué significa intercesor? Bueno, un intercesor, según el diccionario de la Real Academia Española, es ir o pasar entre. Esa es la definición, ir o pasar entre. Y luego dice, actuar entre partidos con la visión de reconciliar a aquellos que difieren o contienden, interponerse, mediar o interceder, y también significa mediación. Entonces, el concepto de intercesión se puede resumir como mediar, estar en medio, rogar por otros, representar a una parte ante la otra. Es como cuando hay un reo acusado de homicidio y un juez. El juez es perfecto en su posición de juez y el reo está condenado y está en riesgo. ¿Quién se pone en el medio? El abogado. El abogado está abogando por la causa, va a salir a favor del reo, pero es el único que tiene acceso para hablar con el juez. Si el reo quisiera hablar con el juez, lo interrumpe y dice, perdón, no tengo que hablar, usted tiene un apoderado. Es una cuestión legal. Si usted tiene alguna causa en un juzgado, usted no puede ir a decir, acá vengo, soy yo, Osvaldo Rebolleda, tengo una causa laboral o tengo una causa civil. Así, mire, usted, ¿cuál es su abogado? No, mi abogado tiene que venir su abogado. Porque para eso yo le firmo un poder al abogado. Ese es mi pacto. Yo le entregué mi vida, le entrego el poder de una causa a un abogado. Yo a Dios le entregué mi causa, a Cristo le entregué mi vida. Entonces todo mi ser lo tiene Él y Él es el que se presenta ante el Padre. Ahora, esto es extraordinario porque si intercesión es ponerse en el medio, la pregunta que yo les hago es, ¿quién de nosotros se puede poner en el medio de quién? Digo yo, porque acá dice que hay un solo mediador. Sí, pero yo tengo el ministerio de la intercesión. ¿Está seguro? Está bien, tranquilo, o sea, si usted se siente inseguro es porque le pateé el bastón, pero no pierda el equilibrio. Sí se puede, pero vamos a ver algunas cuestiones para poder comprender cómo significa verdaderamente la intercesión. Porque a veces se toma como yo soy intercesor, estamos intercediendo por fulano, estamos intercediendo por... A ver, a mí no me gustaría que ciertas personas intercedan por mí si esas personas no son íntegras. Y estoy hablando de lo natural.
Por ejemplo, si usted conoce una persona que es de mala vida, ¿usted quiere que vaya a hablar por usted para que le consiga un trabajo? ¿O usted dice, no, deja, no voy yo, quédate tranquilo? ¿Eh? Si usted ve a una persona que nunca paga sus deudas, ¿usted lo mandaría a hablar en favor suyo para que el tipo le saque un crédito? Si usted quiere hablarle a otra persona a favor suyo, hay gente que prefiero que no... A ver, no diga nada. No, pues yo voy a estar intercediendo por usted. Está bien, tranquilo. No es necesario que hable por mí. Porque yo no enviaría a cualquier persona. ¿Ah? Entonces, ojo, las oraciones, la intercesión es cosa seria. Primero, porque es claro que el rol no es nuestro. Acá vamos a mantener esto. Hay un solo Dios y un solo mediador. No dice que hay la posibilidad, somos tres, tenemos un grupo de intercesión, somos 7 intercesores. Es relativo. El intercesor es uno solo. Pero tranquilo, es para que podamos aplicarlo esto a nuestra conciencia, para que nos demos cuenta cómo funciona esto y si no, no funciona. Esto es igual, para que usted me lo pueda comprender, como el apóstol, el maestro, el pastor, el evangelista, como el padre en sí mismo o la paternidad espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? El único apóstol es Cristo. A mí me causa cierta gracia y cierta bronca cuando se discute si los apóstoles existen o no hoy en día. A ver, si Cristo es apóstol y la Biblia dice que lo es, no sé qué estamos discutiendo. Ahora, si usted me pregunta si existen los apóstoles hombres, y sí, los que van a manifestar esa virtud de Dios. El apostolado es una virtud de Cristo. El único apóstol es Él. El único buen pastor es Él. El único maestro es Él. El único profeta es Él y el único evangelista es Él. Ahora, Él equipa a hombres otorgándole su virtud. Porque, o sea, ¿qué pretendes? ¿Que venga Él? O sea, no, a mi pastor es Jesús. Sí, está bien, pero para eso me puso a mí. ¿Qué quiere? Que venga Él y que se pare en el púlpito los martes, los jueves y los domingos para darte un sermón, encima te toque y te tenga paciencia, te mire. O sea, no te alcanza con lo que hizo, me puso como representante. ¿Te alcanza o no? Ahora, mi tarea, ¿cuál es? Mi tarea es saber que solo soy el representante. Que si fui puesto como maestro, el maestro, usted me va a decir maestro a mí porque soy enviado a enseñar. Y está bien. Pero yo tengo que saber que el único maestro es Él. Y me ha dado su espíritu, su sabiduría y su capacidad y su gracia para poder darle una enseñanza. Entonces usted dice, gracias Señor por esta enseñanza. Y yo digo, bueno, yo no soy el Señor, pero soy su mensajero. Entonces usted me puede agradecer a mí porque yo fui un canal para que usted pueda recibir algo. Ahora, al igual que dijo Pablo, siervo inútil soy, o sea, así como lo recibí por gracia lo impartí. Pero ojo, que esto no es gratis, porque cuando uno hace algo como eso, ahí es donde va en juego la responsabilidad de uno, la consagración, el temor de saber que estoy haciendo algo que me excede. Me tengo que volver dependiente, porque yo digo, Señor, si vos no enseñás, yo no puedo enseñar. Si vos no le das entendimiento, yo no le puedo dar entendimiento. Ahora, esto va a pasar en un apóstol, va a pasar en un profeta, va a pasar en un pastor. El pastor, si no fuera porque Dios le pone corazón de pastor, no le interesaría a la gente de la forma, no se desvelaría por nadie, no lo iría a visitar y lo tiene paciencia y lo va a ver y le vuelve a hablar y no sabe de qué bolsillo saca amor y se la sigue bancando y vos decís, pero ¿y qué pasó? No, a ver, si yo te hubiese tenido que atender antes de conocer al Señor, te saco corriendo. Pero hoy, Dios que te habilita con su gracia, te pone corazón de pastor y de pronto te encontrás amando con una carga, con una pasión. Y capaz que vos dijiste toda la vida, yo nunca voy a ser pastor, jamás voy a ser pastor. Y cuando querés acordar, terminás haciendo lo que Dios dijo porque Dios te equipa y Dios hace algo a través tuyo. ¿Me explico? Entonces, Él es el pastor, Él es el profeta, Él es el evangelista, el que gana las almas es Él, y Él es el Padre. Entonces, la virtud de padre es de Dios, no de los hombres. Pero si yo no permito que un hombre ejerza estas tareas, a mí no me llegan las virtudes de Dios. ¿Quién es el único mediador? Él es el único intercesor. Entonces, ¿existen los intercesores? Sí, igual que existen los pastores, igual que existen los apóstoles, igual que existen los profetas. Ahora, es la misma responsabilidad. O sea, un intercesor solo puede funcionar en la gracia de la persona.
Ahora, ¿por qué esto es tan trascendente? Y es muy trascendente, amado, porque no, a ver, es de suma responsabilidad funcionar en una persona. Por lo menos si vos honrás a esa persona, vos no podés hacer lo que vos querés. Imagínese usted, si es que nos da la cabeza para poder imaginar, lo digo por mí, no estoy subestimando su capacidad, sino, pero imagine usted que una persona pudiera meterse dentro mío. Ahora, si me respeta, no va a meterse dentro mío para gobernarme. O sea, el único que procuraría eso es Satanás. O sea, el diablo se mete en las personas para someterlo, gobernarlo, hacerle hacer sus maldades, ¿no? El Espíritu Santo para llevarme la voluntad de Dios. Imagínense que además del Espíritu, un ser humano pudiera habitar dentro de mi persona. ¿Qué tendría que procurar? Entenderme, adaptarse, hacer lo que yo digo, ir donde yo voy, comer lo que yo como, hacer lo que yo hago. ¿Por qué? Porque va a estar sujeto a mi vida. Ahora, va a tener todo lo que yo tengo, todas mis virtudes, todo, o sea, le estoy dando un ejemplo muy pequeñito, conmigo no va a ganar tanto, pero para que usted pueda pensar, pueda entender cómo es el pacto. El pacto es meternos en la persona de Cristo. Ahora, si yo me meto en Cristo, es para que Él me lleve, para que todo lo que es de Cristo es mío porque estoy en Él. Yo tengo acceso al Padre porque Él tiene acceso al Padre, yo soy santo porque Él es santo, soy heredero porque Él es heredero, soy eterno porque Él es eterno, y yo como lo que Él come, porque soy su cuerpo. ¿Me explico? Entonces, ¿yo dónde voy? Y dónde va Él. Ahora, si alguien estuviera dentro mío y yo me voy para el sur y el tipo quiere ir para el norte, o va conmigo para el sur o se sale de mí. ¿Me explico? Si se sale de mí, ya está fuera del cuerpo. Entonces, la idea es aprender de mí que soy manso y humilde y dejate guiar, o sea, ponete mi yugo y dejate guiar, o sea, andá por donde voy yo. Jesús fue claro en esto. Apartado de mí, San Juan 15, nada podés hacer. No algunas cosas, bueno, depende, no, nada, nada. Entonces uno no ve una rama de un árbol que un día dice, estoy en el árbol, pero mañana no voy a estar en ese árbol, me voy a ir a una columna. Bueno, si se va a una columna, al tercer día la va a encontrar seca la rama, porque no tiene vida la columna, porque no le puede impartir y porque ninguna rama que se quiebra de su árbol, a menos que la vuelvan a injertar rápidamente, no tiene más arreglo. Es como una mano que se cortó y a menos que te la intervengan y te la puedan volver a poner en el cuerpo rápidamente, después de unas horas no va más, se murió. ¿Me explico? ¿Eh? Entonces, nosotros debemos permanecer. Cuando hablo de permanecer, no te hablo de ser creyente, no te hablo de que no, yo voy al culto, pastor, cada tanto no, yo te hablo de la esencia de permanecer en tu conciencia. Por eso arranqué por la conciencia. ¿Por qué? Porque tengo que tener conciencia que todo lo que hago, digo, pienso y actúo es en el Señor. Que vivir reino es estar sujeto a su voluntad, es pensar con su mente, sentir con su corazón, dejarme guiar, porque si algo va a ser tocado en la tierra, será tocado a través de nosotros, que somos su cuerpo. Porque cuerpo nos conecta con tierra, espíritu nos conecta con cielo. Por lo tanto, si yo tengo un cuerpo, puedo tocar este móvil, porque tengo un cuerpo. Si este cuerpo, o sea, yo tuviera que salir de este cuerpo no funciona más, yo sería un espíritu, pero no podría tocar mi móvil. ¿Ustedes recuerdan la película Ghost? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que volvía el fantasma ahí a hablar. Él no podía tocar nada porque era espíritu. Él quería tocar y otro fantasma le aprendió a tocar las cosas, a mover algo en esa dimensión. No sé si se acuerdan, le enseñó con una monedita, con una lata, porque él pasaba a través de las cosas y no podía tocar nada porque era espíritu. Porque había perdido su cuerpo. Cuerpo es lo que permite tocar. Espíritu pasa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios necesita un cuerpo en la tierra. ¿Quién es su cuerpo en la tierra si Cristo llevó su cuerpo al cielo y se sentó a la diestra del Padre? Bueno, Él llevó el cuerpo glorificado, pero nosotros somos su cuerpo en la tierra para expresar su vida. Esto quiere decir que todo lo que Él quiera tocar lo tocará a través de su iglesia, lo que quiera decir lo dice a través de su iglesia, lo que quiere, a donde quiere caminar, caminará a través de su iglesia, lo que quiere oír, lo oirá a través de su iglesia. O sea, la iglesia es el cuerpo, por lo tanto es su manifestación en la tierra. Ahora, si yo soy un intercesor, me tengo que posicionar primero. Me tengo que posicionar en Él. ¿Qué quiere decir eso? Y que yo no puedo jugarle el doble papel de que estoy en Él, pero estoy intercediendo por algo que ni Él quiere que yo interceda. Tengo que saber que Él, cuál es su voluntad. Por eso les vine hablando de la oración
personal, donde oro por mí, oro por mis intereses, donde voy a expresar la oración de distinta manera, con distintas posiciones, de distintos lugares, qué es lo que puede echar a perder una oración, que todo eso que vinimos hablando es para qué, para conectarnos en plena comunión con Él, porque eso es lo que me va a hacer efectivo en la intercesión. Si yo tengo una persona que no está conectada profundamente con el Señor y no está en un diálogo permanente con el Espíritu, una persona conectada con el Señor, ¿qué va a ser intercesor? El jueves a la noche porque se juntó a orar y pegó unos gritos, oh, paca, rapa, acá, padre, no. No pasa por ahí, amado. Intercesión no es una tarea, es un modo de vivir que se manifiesta a través de nuestra comunión con Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a hacer efectiva la intercesión. O sea, cacarear va a cacarear cualquiera, o sea, gritar grita cualquiera, ir a repetir palabras repite cualquiera. Pero ¿por qué a veces no funcionan los equipos de intercesión? Por una cuestión de conciencia. Por una cuestión de posición, por una cuestión de no comprender que la extensión de la vida, y esto, ¿por qué le di el ejemplo de los dones de ascensión? Bueno, porque justamente para ser un buen ministro competente del nuevo pacto, no puedo yo tomar esto como una profesión, sino como un modo de vida. Es mi modo de vivir. Yo no me saco el saco y entonces cuando me saco la ropa, vivo como quiero, hago lo que quiero. No, porque es mi modo de vivir. O sea, yo soy lo mismo fuera de cámara que en cámara, ¿verdad? Porque eso es una extensión, el ministerio es una extensión de mi modo de ver, de mi modo si no, habría una hipocresía, ¿eh? Habría una hipocresía. Yo recuerdo cuando hicimos un programa de radio con mi esposa en el sur, hablamos del matrimonio porque fuimos juntos, hicimos un programa de radio y cuando terminamos había unas personas que querían hablar con nosotros, entre ellos una mujer que lloraba desconsoladamente y cuando la pudimos calmar me dice, no, yo soy pastora. Qué gusto, qué lindo, ¿y en qué la podemos ayudar? Bueno, dice, yo estoy cansada de que mi marido habla de amor de Cristo en la iglesia, pero en mi casa me pega. ¿Me comprenden? Entonces, ¿y por qué no funciona? Y no funciona un ministerio así, ahí está lleno de hipocresía. O sea, eso tampoco lo puede hacer un intercesor, porque no hay diferencia entre un intercesor y entre alguien que tenga los dones ministeriales, aunque su ministerio no sea visible de plataforma, es visible delante de Dios. Todo lo que hacemos lo hacemos delante del Señor. Entonces vos no tenés tal vez un intercesor, no sé, preparándose para ir a interceder, porque el tipo va a interceder y listo, intercedió. El pastor tiene que ir, preparar el mensaje, ponerse a orar, porque tiene que subirse a una plataforma. Pero eso está mal. O sea, a mí me enseñaron cuando yo llegué a la iglesia, me acuerdo que no te podías acercar al altar porque el altar era el lugar santo santo y los músicos para tocar el altar tenían que estar consagrados. Claro, yo me la creí. Primero que el lugar era el altar, cosa que el altar está en nuestros corazones. Segundo que era un lugar santo, 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 y la verdad que el único 3 veces santo es Dios. Y tercero que el músico tenía que estar consagrado para tocar. Y yo me la creí hasta que comprendí que el que está sentado en una banca también tiene que estar consagrado para cantar. Porque de lo contrario tenemos la élite, de los que suben a cantar porque están consagrados y todos los reventados pecadores abajo que cantan pero que viven como la mona. No, la idea es que todos vivamos bien y que una plataforma no es lo que cambia tu vida. ¿Me explico? Yo no tengo una vida santa porque subo a la plataforma, tengo una vida santa porque es lo que hago, predique o no predique, es lo que vivo y es lo que soy, es mi esencia. Entonces, cuando nosotros hemos marcado esa diferencia, incluso casi como inocentemente, pero de manera muy ingenua, enseñamos que si alguien quiere cantar tiene que estar consagrado al Señor. Error. Porque, a ver, para que me vea la gente tengo que estar consagrado, pero, a ver, todos tenemos que estar consagrados. El que canta arriba y el que canta en la última banca, el que es afinado y el que es desafinado, todo por igual. ¿Por qué? Porque te crea una conciencia, amado. Te crea una conciencia. Es como jugador de fútbol que no entrena y, corre, y come mucho porque no juega el domingo de titular. ¿Y qué me importa que no juegue de titular? Si vos sos jugador profesional, tenés que comer bien, entrenar bien y estar listo para entrar cuando yo te llame. Punto. No me podés decir, no, engordé 40 kilos porque total me están poniendo de suplente. Entonces no sos jugador, ponete un kiosco. ¿Me explico? Si somos cristianos, tenemos que vivir la vida porque eso es lo que nos va a habilitar para las demás funciones, en la esencia de lo que verdaderamente somos. Si no creamos la élite, de los santos que suben, de los santos que tocan, de los santos que hablan y de los otros que son los que tienen que ir a recibir. No, se tiene que terminar ese modelo de iglesia. Tenemos que saber que este pacto se vive en Cristo.
Y que si usted quiere una intercesión efectiva por su familia, aunque no le dieron el carné de intercesor, hay dos cosas en la iglesia, amado, que siempre se destacaron o se diferenciaron. Yo sé que hay ciertas cargas por determinada acción o desarrollo en la obra, ¿no? De hecho, es muy claro en los que tenemos un don ministerial. O sea, un evangelista está con la carga de ir a ganar alma, un misionero con la carga de ir a otra nación, un apóstol buscando un diseño, un profeta que tiene la carga de una palabra y un maestro la carga de enseñar. Ahora, la intercesión y la adoración es de todos. O sea, esto tiene que quedar muy fundamentado en nuestros corazones, porque hay personas que creen que algunos tienen el ministerio de la adoración y otros tienen el ministerio de la intercesión. No, a ver, si vivimos en Cristo, todos tenemos todo, a ver si arrancamos por ahí. Ahora, hay gente que tiene una carga puesta especialmente por el Señor para cumplir esa tarea, pero interceder tenemos que interceder todo. Hay gente que tiene dones dados por el Señor. Yo cuando escucho un músico, cuando escucho un cantante que canta afinado, que canta, o sea, yo los escucho a ustedes, escucho a los chicos cantar, a mí me encanta, digo, ¿cómo me gustaría eso? Evidentemente están equipados con eso. Ahora, yo también tengo que ser un adorador. No es que yo no soy un adorador porque desafino. No, yo soy un adorador del Señor, aunque no cante como ellos. Y aunque no cante, voy a adorar a Dios con todas las expresiones de mi vida, con mi trabajo, con mi silencio, con mi tiempo, con mi... O sea, hay mil maneras de adorar al Señor, pero yo no puedo decir, no, yo no soy un adorador. No, sí, yo soy un adorador. Y soy un intercesor, aunque no sea del equipo de intercesión. Me explico. Todos tenemos que evangelizar. Ah, no, yo no soy evangelista. No, todos tenemos que evangelizar. Entonces, eso debemos ir comprendiéndolo. Luego, claro, yo tengo el equipo de intercesión del Nido de Águila y voy a encontrar gente que tiene una carga por la oración, ¿no? Uno de los intercesores que yo tengo, yo he andado con él por el auto mío, pero por muchos lados. Por ejemplo, cuando hemos andado, pasamos por la ruta con él te corta la conversación para ir orando, va orando hasta por los monumentos, ¿viste? El tipo te ora por las plantas, por los perros, te ora por todo, ¿viste? Decís, bueno, pará, hermano, vamos a comer a algún lado y él está orando, y por ahí levanta la mano y ora por el mozo, y ora por el que está en la mesa de al lado. Y digo, cortala, vamos a comer. Ahora, él tiene una carga. Él tiene una carga como el pastor tiene una carga por su gente, como el maestro tiene una carga por enseñar, ¿ve? Ahora, todos tenemos que interceder por los perdidos, por nuestra familia, todos tenemos que predicar. Pero hay gente que tiene una carga evangelística extraordinaria, ¿no? Que esté con quien esté, él habla y predica y con un fervor. Bueno, hay gente que sí y hay gente que no. Todos debemos hacerlo. Eso nos tiene que quedar claro. De hecho, el mismo Pablo le dice a Timoteo, vamos unos versículos antes, el verso 1 dice, del capítulo 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y luego dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Acá usted ve las dos dimensiones de este versículo, ¿verdad? Por un lado, usted va a encontrar que hace un llamamiento Pablo a orar, a hacer rogativa, a orar, rogar, interceder. Y luego dice, hay un solo mediador. Pero esto no es una contradicción. Es lo que está diciendo, en Cristo tenemos acceso al Padre, pero en Cristo. Entonces, intercedemos por lo que tenemos que interceder, que es su voluntad. Y entonces, ¿por qué yo voy a interceder por las personas, por un gobernante si es un corrupto, por aquel otro? ¿Por qué voy a interceder? No, porque yo no voy a interceder para que Dios lo bendiga si es corrupto. Voy a interceder para que Dios lo salve, aunque sea brujo, porque lo que plantea acá es que Dios quiere que todo. Entonces yo no estoy orando, si oro por una persona por salvación, no estoy orando bajo ningún punto de vista de manera contra la voluntad de Dios. Yo no puedo ver a una persona y decir, ay, yo quisiera que se salve, voy a orar, pero bueno, ¿querrá Dios salvarlo? No, yo tengo que orar, de la misma manera que tengo que hablarle. Ahora, Dios es el que sabe a quién va a tocar, quién va a hacer su gracia, a quién, porque, a ver, cuando ustedes hablaron, por ejemplo, o me han escuchado a mí enseñar sobre la elección divina, de que Dios nos eligió,
Decís, bueno, ¿qué contradicción hay con esto? Si Dios quiere que todos se salven, ¿por qué no lo salva a todos? ¿No es cierto? Ahora, Dios quiere que todos se salven. Eso no implica que los hombres quieran. Los hombres no quieren. De hecho, no quieren ninguno. Entonces, recuerdan la parábola de las bodas, ¿verdad? O sea, el dueño de la fiesta, o sea, el papá del novio, hace la boda y invita a los... Él quería que todos los invitados fueran, pero no iba ninguno. Porque uno estaba en sus tareas, el otro en sus quehaceres, el otro preocupado por otra cosa, todos le despreciaron la fiesta, así que él fue y dijo, vayan y obliguen a entrar a todos los que pasen, métalo a la fiesta. Ahora, ¿qué quería él? Que vayan todos los invitados. O sea, ¿qué quería Dios? Salvar primero a Israel, y bueno, pero fue a los suyos y los suyos no le recibieron. Y él que quisiera, y quisiera que todos sean salvos, pero ¿y si no lo elige nadie? Entonces, ¿qué él hace? Elige a algunos. Ahora, yo como intercesor, yo no sé cuál es ese algunos. ¿No? Usted tampoco. Entonces yo no puedo decir, no, yo no le voy a predicar porque Dios sabrá. Si lo quiere salvar, le mandará un burro. No, el burro seré yo. O sea, yo tengo que ir y hablar. Dios sabrá lo que hace. Tira su pan sobre las aguas y a su tiempo, o sea, Dios sabrá quién lo va a recoger. No es mi asunto. No es mi asunto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Interceder. ¿Y por qué digo que yo no voy a interceder por un rey si es corrupto? Y porque si es corrupto, ¿qué le voy a pedir? Ay, Señor, bendícelo, que multiplique su riqueza. No, a mí me interesa el alma de las personas de la misma manera que a Jesús le interesaba el alma de la gente. Incluso de aquel que se jugaba la ropa, del corrupto, del que lo mandó a matar, del que le pegó, del que lo insultó, hasta del que le escupió. Él no tuvo algo contra alguien, sino que él perdona a los padres, no saben lo que hacen. ¿Qué voy a decir yo como intercesor? Lo mismo, Señor, toca, lo que se salven, estos impíos, estos brujos que se salven, pero por otro lado voy a orar por eso, por todas sus maldades que están haciendo. Yo quiero ver justicia, yo quiero que, a ver, los corruptos que están en el gobierno en Argentina, yo quiero que vayan presos. Cuando yo empecé en la iglesia, me acuerdo, decía, hay que orar por los hombres que están en eminencia porque todas las autoridades han sido puestas por Dios. Bueno, ahí es todo un tema, ¿no? No me quiero meter ahí, pero yo le quiero decir que hay gente que no es que no ha sido puesta por Dios. Puede Dios permitir que Hitler esté en el poder, pero si vos lo acusás que Dios lo puso a Hitler en el poder, vos tenés un problema con Dios, y yo también. ¿Comprende? O sea, si yo creo entonces que Dios lo puso a Hitler, entonces todo el holocausto y toda la muerte de todos los judíos fue culpa de Dios, que lo puso a Hitler para que mate el pueblo. O sea, tenés que ser muy torcido para pensar esas cuestiones. Entonces, ¿quién lo puso? No, Dios permite cosas, pero Dios delega autoridad. Lo que le planteó Jesús a Pilato en su momento respecto de esas cuestiones de que, bueno, vos no tendrías autoridad si no te fuere dado de arriba, por eso mayor pecado tiene el que me entregó. El mayor pecado del que lo entregó no era el Padre. El Padre no tiene pecado por haberle entregado. Lo que lo entregaron a Jesús fueron los religiosos, que los religiosos eran los que tenían la autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad de Dios y el gobierno de Dios siempre es espiritual. Entonces, ustedes recuerden que David era un pastor de ovejas. La autoridad de David estaba en la unción que le fue dada. Él fue ungido para ser rey. Entonces tenía una autoridad dada a su espíritu. Era una autoridad por el espíritu, por la unción fue el ungido de Jehová. Nada más, y le pasó lo mismo a Saúl, fue ungido. Entonces, ¿quién tenía la autoridad para que alguien sea rey? Y Samuel. Y si Samuel en vez de ungir a David hubiese ungido al hermano de David, se hubiese estado equivocando. Y cuando vos tenés al hermano de David y era un perverso sentado en el trono como un corrupto, sometiendo gente, le diría, Señor, vos lo pusiste. Dios le diría, no, vos lo pusiste. El pecado es de Samuel, porque Samuel impartió una unción equivocadamente. De hecho, casi lo hace. ¿Comprende? Entonces, ¿de quién es la autoridad? Y de la iglesia. En ese caso, ¿quién era? La autoridad, ¿quién tenía la autoridad espiritual de la nación? ¿Por qué la nación estaba bajo el yugo de Roma? Y estaba bajo el yugo de Roma porque los sacerdotes no llevaron al pueblo a compromiso con Dios. La falta de compromiso con Dios hacía que las demás naciones extranjeras subyugaran y sometieran al pueblo de Israel. Israel nunca hubiese estado bajo el poder ni de Babilonia, ni de los medopersas, ni de los griegos, ni de los romanos si no hubiese sido por el pecado. ¿Y por qué pecaban? Porque los sacerdotes, así como Elí, no ejercieron una presión sobre el pueblo para que el pueblo no peque. Entonces la autoridad que Dios da sobre la tierra es espiritual. ¿Y quién tiene la autoridad hoy en día? La iglesia. Y cuando vos ves la iglesia como confundida, pero como ciego que perdió el bastón, o sea,
Entonces, claro que pasan las cosas que pasan en las naciones. Claro que termina un gobierno que no tendría que haber gobernado. Una iglesia dividida. Nosotros aquí en la República Argentina tenemos gente que votó a un gobierno que fue el gobierno más corrupto de la historia, pero de manera comprobada. No estoy prejuzgando a nadie, no, es comprobada. O sea, cuando vos tenés un gobierno, un matrimonio presidencial, que empezaron sin nada y terminan con millones y millones y millones, que el secretario es millonario, el chofer es millonario, el jardinero es millonario, la cocinera es millonaria, te tenés que dar cuenta que te están afanando, ¿no? Bueno, o sea, el secretario privado, que era el secretario, terminó con cientos de millones de dólares en Estados Unidos. Tenés que darte cuenta que están robando, ¿no es cierto? Bueno, no hay mucho que pensar. Aquí había argentinos que yo les planteé en más de una ocasión el hecho de que yo no puedo decirte que tenés que votar, eso no es mi problema, votá quien a vos se te ocurre, lo que vos no podés votar es corrupción, porque sos tan corrupto como el corrupto que estaba apoyando. Y se me enojaban. Entonces una iglesia que no entiende, que no ve, es una iglesia que espiritualmente, ¿qué autoridad? ¿Qué quiere interceder si eso están pidiendo para que le vaya bien a los corruptos? Por eso la iglesia no puede estar enajenada de las cosas que están pasando en la tierra. Porque la iglesia tiene que interceder con un acceso al cielo y ojos en la tierra, pero ojos espirituales. O sea, si vos ves a un pecador por su rango de pecado, vas a orar para que sea condenado. Cuando vos ves un tipo violador, un corrupto, un perverso, ¿qué vas a decir? Oh, Señor, salva. No, Señor, mándalo al infierno, que reviente. Claro, porque estás mirando con ojos naturales. Si mirás con ojos naturales, vas a ver la injusticia, vas a sacar la espada y no vas a orar ni por tus parientes, ni por tu suegra. ¿Eh? Ahora, ¿qué es lo que vas a tener que hacer? Tenés que ver con ojos espirituales. Mirar como ve el Señor, porque yo habito en Cristo, entonces tengo que mirar como Él ve. ¿Cómo lo ve Jesús a Judas? Y bueno, le vino a dar un beso y le dijo amigo. Ahora, si yo lo miro a Judas, ya lo estoy esperando yo calzo 43, lo estoy esperando para darle un patadón. Ahora no, Jesús le da un beso, le dice, amigo, no es una hipocresía. Él lo dijo porque verdaderamente yo soy tu amigo. Que vos no seas mi amigo no es tu problema, pero yo soy tu amigo y te amo con sinceridad. Yo anoche te lavé los pies, yo te hablé, yo te prometí un trono, porque yo le hablé 12 tronos a mis 12 apóstoles. Ahora, si vos querés desviarte, bueno, es tu problema, yo te sigo amando y te voy a amar toda una eternidad. Ahora, cuando vos tenés un Dios que tiene ese corazón, la pregunta es, ¿cuál es el mío? Cuando tenés un Dios que te dice, amad a tus enemigos, o sea, está bien, o sea, yo puedo amar a mi hijo, puedo amar a mi esposa, puedo amar a algún hermanito. Ahora, cuando vos o sea, tenés que darte cuenta que te tenés que volver dependiente. Un intercesor que no siente, pero que solo dice, no funciona, no hay ningún peso de oración en eso. Y vos vas a notar la persona. Por eso la carga de la intercesión es una carga. ¿Qué es la carga? La carga es puesta por el Señor, amado. La carga de la oración, eso que va a poder expresar, si no es con sinceridad, no sirve. Porque el problema que nosotros encontramos con Dios es que Dios ve nuestro corazón, no escucha nuestras palabras. Yo puedo presentarme todos los días al Señor, dice, Señor, aquellas personas que no me quieren, perdónalos, bendícelos, tócalos, oh, sálvalos, Señor. Y ahora Él me conoce mi corazón y Él me dice, pero si por dentro de tu corazón cada vez que lo ve te da bronca, te da esto, tenés enojo, te das cuenta cómo... Es decir, ¿por qué no es efectiva la intercesión? Porque carece de peso. No hay verdad en eso, no me puedo presentar con esa oración delante de Dios porque Dios conoce mi corazón. Por eso... hablo del posicionamiento en Cristo. Posicionamiento no es una cuestión de entender y ponerme de acuerdo. No, yo habito en Cristo. Ya no vivo yo. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo. Amén, pastor. Mi vida está escondida en Cristo. Sí, está bien, pero a ver, cuando usted y yo no sentimos con el corazón de Dios, tenemos que volvernos en arrepentimiento. A usted le debe pasar lo mismo que a mí. Yo muchas veces me encontré sin tener esos sentimientos de lealtad hacia ciertas personas. Ese sentimiento de nobleza donde yo digo, no, hay personas que son amorosas, pero hay personas que son odiosas. Entonces dice, bueno, ¿qué pasa que siento eso? Y tengo que reconocerlo delante. Hay gente que es difícil de amar, ¿verdad? Ahora, si yo voy a ser un intercesor, y primero tenés que presentar tu altar, que es tu corazón. Pues, ¿cómo le voy a presentar? A ver, es fácil presentarle en el altar al Señor un hijo de otro, ¿o no? Mire si vos sos Isaac y te dice el Señor, si sos Abraham y el Señor te dice, dame tu hijo, el que ama, y si no, dame cualquier otro.
Y claro, es fácil, o sea, va Abraham, lo agarra uno de sus criados y dice, dame tu hijo, ¿qué? No dame tu hijo, y se lo llevo, yo te lo degüello, ¿dónde crees que te lo maté? Te lo mato acá, te lo mato allá. Ahora le dijo, dame tú y tu hijo. Tu hijo es una cuestión, a ver, si vas a presentar un altar, o sea, por eso nos ocurre lo siguiente, amado. Nosotros nos ocurre que cuando nos presentamos en oración por el problema con un hijo, el clamor es legítimo. Pero cuando nos presentamos ante el altar con el hijo de otro, el clamor no es tan legítimo. Por eso lo primero que hay que presentar es el altar, no el hijo de nadie. Por eso las oraciones a veces son complejas, porque sacamos la listita de todos nuestros requisitos personales. Y yo le digo, hay una cuestión de legalidad. Y Dios dice, qué fácil te resulta orar por tus hijos, por tu casa, por tu coche, por tu plata, por tu trabajo, por tu salud. Y no está mal. El problema es que un intercesor no es lo que hace. O sea, si usted quiere ver un intercesor para que tengamos un rango de respeto y revelación mucho mayor, es Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Murió por los que tenía que interceder. Encima que morí por todo esto, ahora tengo que pedir por ellos. O sea, es como que la mediación le costó cara, porque la mediación fue su sangre, fue su muerte, porque mediación es un altar. Altar es el lugar del sacrificio. Si el altar ahora está en tu corazón y no hay muerte, no habrá vida. Si no hay cruz, no hay trono, no hay gobierno, no hay intercesión que usted no, vamos a guerrear contra el diablo y contra Jezabel. Antes de orar por Jezabel, levantémosle un altar que honre al Señor. Si no, él tiene que hacer así y decir, bueno, dale, reprendamos a la Jezabel, pero hay gente que dispara bala para todos lados y el Señor dice, qué lindo sería que puedas morir vos en el altar, ¿verdad? Presentando tu corazón para que tu corazón se alinee como debe alinearse, para que la oración sea efectiva. Entonces, acá usted tiene que tomar nota de este concepto en su corazón. Escuche bien, en la intercesión, más que repetir mucho, es que eso que yo digo tenga una carga de unción delante de la presencia del Señor. ¿Ve? Es como, mire, le voy a explicar lo mismo hacia afuera. Cuando yo tengo que hablar con una persona para predicarle de Cristo, más que hablarle y hablarle y hablarle y convencerle y darle argumento y traer la Biblia y sentate acá que te voy a explicar, yo no tengo que hacer eso. Si yo lo quiero salvar, tengo que saber que la salvación no viene a su intelecto, que la salvación no se produce porque le explique nada, porque aunque nada entienda, lo que necesita es ver. Lo que necesita es vida, porque si está muerto en delitos y pecados necesita vida. Así que nada de mis argumentos, nada de eso va a producir resultados, excepto que yo le suelte una palabra con una carga de unción suficiente para que el Espíritu trabaje en su corazón. Punto. Después Dios sabrá, se encarga, pero yo la palabra la solté con unción. Y usted dice, bueno, pero no se convirtió. Ese no es mi problema, porque usted tiene que saber que hubo gente que escuchó a Jesús y no se convirtió. Y más ungido que el ungido no hay, ¿no es cierto? Bueno, porque él tenía toda la unción junta. Y aún así hay gente que lo escuchó, o no se sanó, o no creyó, porque dice muchos no se sanaron por causa de la incredulidad, y muchos no se salvaron. Y vos decís, pero ¿le oró Jesús? Sí, le oró Jesús. Así que no me voy a poner mal yo, porque yo le hablé y no se volvió en sí. No es mi problema, no es mi función. Pero sí necesita Dios que hablemos con una carga de unción a las personas, para que el Espíritu trabaje, no argumentos. Esto es como cuando un hombre va a hacer el amor con su esposa para tener un hijo. Lo que necesita es depositar su semilla en un vientre fértil, no necesita ponerse a hacer un curso de cómo tener un hijo. Imagínense, ella se acuesta en la cama y él se sienta al lado y saca una cartilla y le empieza a explicar cómo tener un hijo. Y dice, bueno, después viejo, mi amor, cerrá la cartilla y tratemos de tenerlo, porque de lo contrario no funciona. Eso de tratar de tenerlo es la unción de Dios, es la vida de Dios, la genética de Dios que va impartida por la palabra, porque la palabra es la simiente, es la semilla de Dios. ¿Me está comprendiendo? Que produce vida. Ahora, si eso lo necesito para la tierra, ¿qué necesito para el cielo? Porque yo, tengo que permitir que Cristo, a través de la unción del Espíritu, hable con la gente. Pero no es el Espíritu el que me dirige a hablar a través del ungido para llegar al Padre. Claro. ¿Me comprende? El aroma grato delante de la presencia del Señor es Cristo. Entonces tengo que saber cuál es la sintonía con la cual yo llego al Padre. Tengo que ser prudente. Tengo que tratar de ser prudente y presentar mi vida. Por eso hablamos de presentar nuestra vida, de ser un altar para Dios, de ser puertas abiertas. Está bien, pero hablamos de la intimidad,
del silencio, de poder meditar en su palabra, del poder dejar que la palabra, que la luz de Dios alumbre nuestra vida, ¿no? En tu luz veré la luz, dejar que Él examine nuestro corazón, que Él escudriñe, que nos traiga convicción. Le hablé de mis ayunos, le dije de qué manera en los ayunos siempre Dios corrigió mi vida, no me dio mensajes, no me dio sermones, me corrigió, me acomodó y seguramente, cualquiera de nosotros, yo ahora mismo termino de predicar, me meto en la intimidad con Dios, me desnudo espiritualmente delante de Dios. ¿Sabe lo que es desnudarse de Dios espiritualmente hablando? Es no ser como Adán, es decir, ninguna hojita, no te tapes con nada. No te tapes con palabrerío, no te tapes con versículos, no te tapes con... No evadas, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios en nuestro culto. Abrí el altar, abrí el sacrificio, exponé las vísceras, que Dios vea hasta lo más profundo de tu corazón, porque si Dios no arregla eso, entonces ¿por quién le voy a pedir? ¿Por quién le voy a pedir si yo ando desprolijo? O sea, yo veo gente que no se congrega, me lo he cruzado en la calle y me dice, pastor, siempre estoy orando por usted. Yo no le voy a decir nada, pero está bien, gracias, hermano. Tranquilo, no es necesario. Primero volvé tu corazón a Dios, tu vida, alineate con el Señor y después, bueno, te agradezco que estés pidiendo por mí. Si no, mejor no diga nada, porque no hay nada peor que alguien que ande desalineado, desprolijo y fuera de lugar esté hablando en nombre tuyo. Así que mejor no digas nada de parte mía, deja que con el Señor hablo yo y si no, prefiero una oración apostólica, prefiero poder entrar al Señor por el camino correcto. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Esto es cosa seria, por eso debemos trabajar en nuestra conciencia y debemos ser personas que se presentan, que ordenan el altar para poder en Cristo, que es el único mediador, ser una intercesión. Y que la diferencia entre la carga y la actividad es lo que determina si alguno de ustedes es un intercesor llamado por Dios por causa de esas cargas y cuál es la función, de qué manera tenemos que encarar esta función. Mañana vamos a ver la intercesión en el antiguo pacto y la intercesión posicionada en este nuevo pacto. Desde ya los bendigo y espero que esta palabra haya sido de bendición para todos ustedes.